¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Como todos los martes, Ale Zapata está conmigo. Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Qué gusto saludarte. Y voy a saludar a nuestra invitada del día de hoy, Ana Lorena Delgadillo. ¿Cómo estás, Ana Lorena? Carlos, Alexandra, muy contenta como siempre de estar con ustedes. A ver, importa porque hoy mismo, hoy en la mañana, se presentó un reporte en el que nos lo va a precisar ahorita Ana Lorena, pero entiendo que pasaron un año, un poco más, documentando, que tiene que ver con qué ha pasado desde que la decisión del gobierno mexicano fue poner a los cuerpos militares o casi militares como la Guardia, entre militares y casi militares, diría yo, a enfrentar el problema migratorio en la región. De eso se trata, hay un micrositio, todo esto lo vamos a poner en pantalla, se lo vamos a ir platicando, pero se presentó hoy militares a cargo y muchos y miles, todo lo va a contar Ana Lorena. De eso se trata, ¿no, Ale? De eso se trata, Ana Lorena. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Y justo el micrositio de alguna manera trata, sabemos de estos abusos de derechos humanos que ocurren, hemos visto las cifras, escuchado, pero de alguna manera le tratan de poner rostro, historias, algunos de estos abusos, y son historias que de alguna manera involucran a ambos países, tienen un sitio increíble con historias en la frontera sur, historias en la frontera norte, los seres humanos detrás de estas historias, el derecho de ser migrante que se enfrenta con, como decías, Carlos, estos militares que los están cercando, y es un llamado a la acción, yo creo. Ana Lorena, ahorita nos platicas, pero a ambos países, por lo menos a Estados Unidos y a México, pues para encontrar de alguna manera una solución a este tema. Otras soluciones. Ana Pues, Lorena. sí. No, pues efectivamente, el trabajo que nosotros presentamos es un trabajo de documentación de cerca de un año. Se hizo trabajo de campo, estuvimos yendo a algunas ciudades del norte y del sur de México, trabajando con organizaciones aliadas. Aquí es muy importante señalar esto, que estuvieron colaborando en este informe las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción, DIA, de Chihuahua, 1 de 7 Migrando, de Chihuahua, el Instituto para las Mujeres en la Migración, que también es un aliado muy importante, Sin Fronteras, y evidentemente también algo que fue nuevo para nosotros como organización, es contar con el apoyo y la colaboración del trabajo periodístico independiente a través de la dirección de Alberto Nájar y Periodistas de a Pie. Y bueno, lo que fuimos primero fue observar qué estaba pasando Alexandra y Carlos en el terreno, ¿no? Durante la pandemia vimos que también hubo un incremento de militares participando a través de la Guardia Nacional en tareas de contención de los flujos migratorios, y lo que pudimos documentar a muy grandes rasgos, digamos, acerca de la información que pudimos obtener también con varias entrevistas y a personales también de agentes de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, con quienes pudimos encontrarnos en el terreno, y a través de información obtenida por el portal de transparencia, es que lo que podemos afirmar ahorita es que México ha militarizado la migración. Las políticas migratorias en México están militarizadas. Y esto se puede explicar a través de varios aspectos. Primero, porque ha habido un cambio en la normativa. A partir de la ley de la Guardia Nacional y de los acuerdos migratorios, hemos visto que hay una dinámica diferente desde las leyes. Y lo segundo, que ha cambiado completamente la composición del Instituto Nacional de Migración, integrando en sus cuerpos a gente que está a cargo de las delegaciones que eran parte del ejército y que su formación es castrense. Y cuando tú tienes a gente de formación castrense controlando flujos migratorios, cuando vemos que pasan personas que vienen con tremenda necesidad de protección, madres que vienen con niños, que además algunas de estas historias, por ejemplo, muy fuertes, de gente que ya pasó... Muchísimos menores de edad. Claro, y de gente que ya pasó, por ejemplo, por el Tapón de Darién, que es este lugar tremendo donde también las mujeres nos cuentan temas hasta de esclavitud sexual que vienen viviendo desde allá, mujeres de Haití sobre todo, o afrodescendientes, y que llegan a México y se encuentran con este muro militar. Entonces, primero, Carlos, decir que no es una situación nueva. O sea, no es una situación nueva de este gobierno el haber militarizado la migración. Alexandra, lo venimos viendo desde administraciones anteriores, esto ya se había empezado, porque hay que decir que las políticas migratorias de México están determinadas por Estados Unidos, pero hubo un punto detonante.
la firma de acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, ustedes recordarán, junio de 2019, donde México se compromete a enviar a más de 6,000 elementos al sur para convertirnos en el muro militar que Estados Unidos quería formar. Y ahorita tenemos a más de 28,000 elementos militares que están dedicados no a ver temas relacionados con el crimen organizado y con toda la violencia terrible que acosa al país, como lo había prometido el presidente, sino en contra de las poblaciones más vulnerables que vienen buscando asilo, por ejemplo. Me importa, Lorena, que nos, creo que está claro, pero que lo digas tú después de estar un año y pico metido. Porque veo los flujos, veo los encuentros en la frontera norte reportados. No sirve de nada. Solo sirve para crear más tragedias, para que sea más difícil, para ponerlos más en manos de traficantes. ¿Estoy mal? No, fíjate que además esto es una cosa que también viene muy recomendada por mecanismos internacionales. Acabamos de tener el informe, ustedes se acordarán, del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU, donde dice, cuidado con la militarización en el país. O sea, cuidado porque esto trae serias consecuencias. A nosotros nos tocó ver las consecuencias del gobierno de Felipe Calderón de estas decisiones de sacar el ejército a las calles para combatir el crimen organizado, pero lo duro, Carlos, es que ahora esa fuerza letal se esté ejerciendo contra las personas más vulnerables de la región. Gente que realmente viene huyendo de situaciones de tremenda violencia en el país, de desastres climáticos o de conflictos internos donde no les queda otra opción más que salir a buscar la vida y se encuentran con la muerte. Nosotros pudimos documentar en el informe, como parte de las violaciones, detenciones arbitrarias, detenciones masivas, donde ni siquiera le preguntas a la persona qué necesita o por qué viene huyendo, porque ni siquiera se les escucha. En cuanto llegan, las expulsamos, lo cual es contrario a estándares internacionales. Tenemos también casos muy lamentables de violencia sexual. Hay historias que están documentadas en el micrositio y también en el informe de mujeres que, estando en estaciones migratorias, sufren violación y sufren violencia sexual, que eso es terrible para alguien que además ya viene sufriendo una violencia en el tránsito. Entonces, las consecuencias son lamentables para la gente que más requiere protección en la región. Ana Lorena, ¿ves un escenario en donde México cambie las políticas sin que Estados Unidos marque un cambio en sus políticas migratorias primero? O sea, de alguna manera, ¿cuál sería un escenario muy exitoso a partir de este reporte, de este informe, este micrositio y las historias que están contando? Para nosotros una situación que podríamos decirle exitosa es que primero regrese la gestión de las políticas migratorias a la Secretaría de Gobernación, porque hasta este momento no está ahí la decisión de la dirección de los cuerpos militares. La Guardia Nacional ha nulificado prácticamente la actuación del Instituto Nacional de Migración y la ha militarizado. Pero la otra cosa, Alexandra, es que México se presenta como un líder en espacios internacionales. Platicábamos antes de entrar al programa que viene ahora la Cumbre de las Américas, que acaba de pasar la reunión en Washington sobre el Pacto Mundial para Migración y Desarrollo, donde México es líder. Y entonces creo que lo que le falta a México es esa congruencia. Lo que promueve para afuera tendría que ser una realidad interna, y lo que esperaríamos es mínimamente que México cumple con lo que promueve afuera y que cumpla con sus compromisos internacionales. Eso esperaríamos. Y evidentemente lo que estamos pidiendo es que se retome la política migratoria desde la Secretaría de Gobernación, que se detenga la militarización de la migración y sobre todo que no se detenga, que esto ha pasado de manera muy irregular, a personas solicitantes de asilo que están siendo detenidas, a niños y a mujeres embarazadas, por ejemplo, porque esto perjudica muchísimo más pues las condiciones para que ellas puedan acceder, por ejemplo, a la solicitud de asilo. Ana Lorena, vimos al principio de esta política en el 19 imágenes en el sur, etcétera, pero ustedes han hecho un muy buen trabajo también en el norte, donde también están, ¿no? En nuestra frontera norte. Cuéntanos un poco de esa parte, porque pues ahí dicen, no, ya, que pasen, no pasan, te lo regresan y ¿qué pasa? ¿No? Fíjate que allá, gracias también a la colaboración de organizaciones como Derechoscopio, que está en Baja California, como Uno de 7 migrando que está en Chihuahua, y Día, que también está en Chihuahua. Con esta alianza con las organizaciones que están en el terreno, lo que pudimos, por ejemplo, observar durante la documentación, pues es un tema que además ahorita se está discutiendo, y que son todas las expulsiones masivas que ha habido por parte de Estados Unidos con este pretexto del tema de la pandemia. Y digo como pretexto porque ya se ha utilizado más
esta medida sanitaria del título 42 que ha sido tan discutida como una medida de contención de flujos. Entonces, ¿qué vemos? Que son personas, imagínense para una persona venir desde Haití o desde algún país africano o desde Centroamérica, cruzando todo el territorio mexicano. Llegan a Estados Unidos y ni siquiera pueden solicitar asilo. Son expulsados inmediatamente. ¿Y dónde están en México? En México están en algunos lugares en el norte en condiciones terribles, o lo que hacen directamente es a personas que incluso ni siquiera, por ejemplo, son de Guatemala ni de Centroamérica, los deportan inmediatamente a Guatemala. Entonces, lo que es muy urgente es ver que lo que se está generando es una afectación a personas que vienen huyendo por un tema de salvarse la vida, y que los países, en lugar de sentarse y discutir una política integral de protección, no de seguridad nacional, porque así es como se ha asumido la migración, como decir, a ver, este es un problema que cruza toda la región. Es un problema que incumbe Centroamérica, que incumbe México y que incumbe Estados Unidos, y tendríamos que pensar conjuntamente cuál es la solución que tenemos que dar, porque México también migra. Eso no ha pasado. Esto se está tomando como un tema de control y de seguridad nacional, lejos que se tome como una visión de derechos humanos de protección. Tienen aquí una de las muchas historias que tienen en el sitio web bajolabota.com.mx, es justamente este polémico cerco migratorio de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez. Y tú decías mucho regresar como este poder a Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, pero esos institutos, o sea, el personal ahí también está tan militarizado que regresarlo ahí no es que cambie dramáticamente las cosas como lo estamos viendo hoy. No, definitivamente creo que también un poco el planteamiento del informe es que tenemos que hacer una revisión de lo que está pasando en el Instituto Nacional de Migración, y qué duro ver que nuestro propio país, nuestras propias autoridades que tendrían que estar para protegernos, sabiendo que hay personas en México que también huyen por cuestiones de seguridad, en lugar de facilitar que esto suceda, los militares a través de la Guardia Nacional están deteniendo incluso a mexicanos para que no logren cruzar. Nosotros éramos un país con una tradición... Que decíamos, es increíble lo que hace Estados Unidos con los migrantes mexicanos, ¿no? Pero no solo eso, somos un país que hoy dice celebrar a millones y millones de mexicanos que, ¿qué creen? Así llegaron al otro lado la mayoría, ¿eh? Así llegaron. Se acabó el tiempo. Ana Lorena, ya pusimos hoy el sitio, ahí, vayan, corran, véanlo. Esta es una de las grandes tragedias recientes y creo que no, debo decirlo, no se va a poner mejor. Vale, mil gracias, Ana Lorena. Felicidades por todo esto. Gracias por el trabajo.